Atención, mucha información tenemos en el día de hoy y mi editorial tiene que ver con lo que está pensando el gobierno en este momento. ¿Qué está pasando adentro del gobierno en este momento? ¿Qué tiene en la cabeza Macri? ¿Qué tiene en la cabeza Marcos Peña? La comunicación con Duhovne. Hay gente que cree que hay una interna en el gobierno. No hay ninguna interna en el gobierno. Ya se sentaron o se van a sentar Daniel Marx, economista argentino, director del Banco Central, representante financiero especial, actualmente director ejecutivo de Quantum Finanzas, una voz autorizada para hablar de este nuevo vínculo con el fondo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿A dónde llegará? Está Pablo Güende, un periodista especializado en economía, un amigo de la casa. Pablo, buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Pero tenemos una información de último momento y que involucra a uno de los dirigentes gremiales más desprestigiados de la Argentina. Facundo Pastor, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches. Atención con el dato que vamos a dar. Se le acaba de conceder la prisión domiciliaria a la esposa del sindicalista Balcedo. ¿Recuerdan ustedes el caso? Ya van a ver las imágenes. Nos referimos a Paola Fielle, que era es la esposa de Balcedo. Ahí los ves a los dos. Y estaba detenida en Maldonado. La justicia le acaba aparentemente de dar la prisión domiciliaria. Detalle que en un rato vamos a estar ampliando. En Maldonado no está implementado aún el sistema de tobillera electrónica, con lo cual no saben qué hacer. Si le hubiesen podido dar la tobillera electrónica, ¿sabés a dónde iba, Luis, a cumplir con el arresto domiciliario? A la mansión que le allanaron. ¿Recordás? La mansión, sí, tremenda la mansión de Punta del Este. Bueno, en instantes vamos a ampliar, pero fue un anticipo de A24 de 4 días. Le están dando en estos momentos la prisión domiciliaria a la esposa de este hombre, del sindicalista Balcedo en Uruguay. Juan, ¿me esperas un segundito con los últimos momentos que son muy importantes? Si querés, ¿eh? Tengo en mis manos la delirante denuncia de Hugo Moyano contra un montón de gente, entre otros, contra quien les habla. Yo no lo puedo creer. Yo la leí y no lo podía creer. A ver, tengo una lista de las barbaridades que denuncian. Tráfico de influencias. Presión a jueces. A ver, ¿vos creés que un juez de la nación puede ser presionado, si tiene los pantalones bien puestos, ¿no?, por cualquier periodista? Dicen que tiene como objetivo destruir las resistencias sociales. Moyano, yo le recomiendo que vea el informe de Hugo Machiavelli ahora. Resistencias sociales. Denuncias por aprietes, extorsión y asociación ilícita. Eso no tiene nada que ver con ninguna conquista social. Un crimen político. Se vuelve a comparar con Jimmy Hoffa, que desapareció. A ver, revise la historia. Jimmy Hoffa no era una monja de clausura, ¿eh? Revise la historia. Además, revise el texto. Decisión está con C 2 veces. Dice que no hay víctima de sus delitos, que las víctimas no son ni los socios independientes, yo pensaría que sí. Ni los afiliados de camioneros, yo pensaría que sí. Que la denuncia de Bebote Álvarez son falsas. ¿Y qué tenemos que ver? Un montón de los que nos nombra acá. A Fantino, hace un lío, agravia. Al Caballo Suárez, a los trolls del gobierno. Arréglese con los trolls del gobierno, que los debe tener, seguramente los tiene. Y además, a mí me meten denuncias que ya fueron desestimadas, por las que fui sobreseído. Que lea los diarios sus abogados. Hace horas, una editorial completa tuvo que decir que los autores se equivocaron en una denuncia falsa que hacen los que hacen el trabajo sucio. Cristina, Moyano, sus abogados le están comiendo la billetera mal. Que supongo que debe ser suya, no la del sindicato, ¿no? Voy de nuevo, Hugo. La billetera que le está comiendo el abogado, en estas 12 páginas que no se entienden, debe ser suya, no la del sindicato. ¿Qué? ¿Por qué no tienen mejores profesionales? Lo están estafando. En serio le digo, Moyano, lo están estafando. Si el mismo abogado que presentó esto es el que lo tiene que defender en las 8, ¿cuántos tiene? 8 o 9. 8 causas. Sí. 8 causas penales. Yo ya le anticipo, va preso. Va preso. Y perdón, y si hay alguna duda,
va y lo termina de meter preso a su abogado. ¿En serio? ¿Quién lo contrató a ese abogado? ¿El enemigo? Y usted le está pagando. ¿Será suya la plata? ¿O no le importará la plata? Y ahora sí, información de último momento. Atención, los documentos exclusivos de la denuncia contra Moyano por partes de gente que sí es damnificada y víctima de Moyano. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Este es el anticipo, este es el borrador de la denuncia que mañana va a presentar Jorge Feldman, apoderado de Expreso Pontevedra, a partir de lo que nosotros ayer anticipamos y que hoy vamos a ver de manera completa, que es a Nancy Gabriela Pastorino, la dueña de esa empresa de transporte, que denuncia por extorsión a miembros muy cercanos a Hugo Moyano del sindicato de camioneros. Recordemos, se trata de Mario Villalba, Altamirano, Raúl Altamirano, el hombre que maneja las finanzas del sindicato, y acá está el anticipo. Pero además te vamos a mostrar todo lo de Nancy, todo completo, y otra nueva denuncia. Y lo que pasó con Nancy cuando quiso denunciarlo, ¿te acordás, Luis? Sí. Véalo, Moyano, se lo recomiendo. Atención, en horas decretarían la quiebra de Oil Combustibles. Lucía Salina, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Son horas decisivas para la principal empresa del grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, presos hace 2 semanas por haber defraudado al Estado. El juez Javier Consentino, te vamos a contar todos los detalles en 4 días, estuvo esta mañana en la refinería de Oil Combustibles y le anunció a los trabajadores qué va a ocurrir en 48 horas. ¿Cómo va a seguir el futuro de estos 400 trabajadores? Te lo contamos en unos minutos. Muchísimas gracias. Daniel Marx, buenas noches. Buenas noches. ¿Es bueno o es malo irle a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional? Bueno, depende de las circunstancias. En estas circunstancias. Sí, en general es una señal de que hay un problema. Y veremos si lo que se busca es que el Fondo Monetario ayude a salir del problema. A veces, digamos, no siempre se verifica, digamos. Pero en estas circunstancias yo creo que todavía no vimos las condiciones, no vimos los resultados, si quieren, desde el punto de vista de cuáles son las metas y cómo se va a implementar y qué es lo que esto va a afectar en el día a día en la economía argentina. Bueno, Daniel Marx es uno de los economistas más prestigiosos vinculados a negociaciones externas, así que seguramente dentro de un ratito nos va a hablar de qué significa este acuerdo al que llaman... ¿Cómo llaman el acuerdo, Pablo Buende? Buenas noches. Stand-by de alto acceso. Perdón. Stand-by sabemos. ¿Y por qué de alto acceso? Discúlpeme, Marx. Sí, no, está bien. No, pero discúlpeme, le voy a arreglar el cuello de la camisa porque me pone nervioso. Perdón. Gracias. Soy yo, que me pone nervioso. Listo. Poner el micrófono. Ahí está, perdón. Gracias. Dígame. No, bueno, stand-by es el mecanismo más tradicional de acceso a fondos del Fondo Monetario, para repetirlo. Sí. Pero, digamos, el plazo generalmente de estos programas es de 1,5 años, 2 años, pueden llegar hasta 3 años. Digamos, alto acceso significa que cada país tiene una cuota en función de distintos parámetros, entre ellos el tamaño de su economía, y alto acceso es que le van a tratar de dar el máximo posible dentro de lo que piden. Un múltiplo de la cuota, no de lo que piden. Está bien. Pablo, después pimponemos un poquito. Yo voy a darte la información que tengo desde dentro del gobierno y vos me decís qué es lo que ves. Pero quiero una primera mirada tuya. ¿Esto es bueno, es malo, muestra vulnerabilidad? Y muestra vulnerabilidad, claramente. Si no, no se hubiera accedido al Fondo Monetario. El gobierno no hubiera tomado la decisión medio desesperada de acceder al fondo. Claramente es un síntoma de debilidad y después se puede discutir si había que ir o no, o si había otras opciones. Yo creo que como venía la crisis y la velocidad, no quedó otra opción. Lo que sí creo es que en el intermedio sí se podría haber evitado llegar a esta crisis. Claro. ¿Y los mercados hoy cómo los viste? Los mercados estuvieron mejor, subieron las acciones, mejoraron los bonos, bajó un poco el riesgo país. El dólar medio insólitamente subió casi 20 centavos y acá otra vez muchas críticas al Banco Central, porque no hizo nada. Salió a vender futuros a último momento a un valor más alto que lo que había hecho el día anterior. Y hoy era el día para mostrar que estaba todo alineado, no para dejar que el dólar subiera 20 centavos. Después vamos a hablar del Banco Central.
Mira, hoy tuvimos una reunión de producción apasionante, bien fluida, y todos me preguntaban lo mismo. ¿Vamos a buscar información de qué es lo que está pasando dentro del gobierno ahora mismo? Porque Washington debe estar pensando en eso, los mercados deben estar pensando en eso, y vos que estás del otro lado, y al que te afecta esto que está pasando, también debes estar pensando en eso. Bueno, ¿qué está pasando dentro del gobierno? En el gobierno no hay internas palaciegas. No hay. ¿Estás defendiendo? No, de ese tipo de internas clásicas políticas no hay. Porque el sistema de toma de decisiones no lo permite. En el gobierno mandan el presidente primero y el jefe de gabinete pegadito al presidente. Y como la última palabra siempre es de uno o de otro, a veces el jefe de gabinete transmite a los ministros, el presidente dice, las discusiones no crecen, no hay interna porque no crecen la discusión. A ver, no hay debate interno. Porque Macri mantiene, espero poder explicarlo esto, porque es bastante complejo, mantiene una conducción radial. ¿Cómo es una conducción radial? A ver, es como si nosotros desde 4 días no tuviéramos un productor que se comunica, no tuviéramos un chat, sino que todo el mundo reportase todo el tiempo a mí, pero separadamente. Eso es una conducción radial. Macri tiene un mano a mano con todos, y todo el tiempo, permanente, con ministros, con secretarios, con jefes de bloques, con legisladores. Hay unas mesas, que son las mesas sectoriales, en donde Macri primero hace la mesa sectorial, la mesa de la carne, y después se queda con, el responsable de la política de la carne. Yo pensé que después de este cimbronazo iba a haber algún movimiento político. Movimiento del tipo, che, se mandaron una macana, Carrió, a Cornejo. Vamos a generar una nueva mística política y vamos a llamar un diálogo, un acuerdo. Pero hoy, después de ver a Macri primero y a Marcos Peña después... A ver, primero vi y oí a Macri en Mendoza. Cortito, breve. Pero dijo, no nos movemos ni un centímetro de lo que pensamos y de lo que queremos. Mirá. Las obras ya no son más sinónimo de corrupción. Son sinónimo de alegría, de progreso, de futuro. Y no hay nada más fuerte, nada que tenga más fuerza en una sociedad que tengamos la mirada puesta en el futuro. Porque de esa manera entendemos por qué vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Que esta vez va en serio. Pero para eso necesitamos seguir cuidándonos como comunidad. Entender que si al de al lado le va bien, a mí también me va a ir bien. Y que la fuerza de los argentinos es trabajar en equipo, como nunca lo hemos hecho antes. Y estamos en ese camino. Un camino con obstáculos, pero es el camino que a partir del esfuerzo personal nos va a llevar a ese futuro mejor para todos. Por eso es importante que creamos en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo. Y que esto, como dije antes, va en serio. Por este camino vamos a un futuro mejor para todos los argentinos. Bueno, está diciendo, vamos a seguir el mismo camino. Y después está Marcos Peña, pero tenemos una comunicación telefónica desde Uruguay. ¿Cómo se llama nuestro compañero Gustavo Descalzi, con información de último momento? Primero, antes de saludarlo, repetila, Facundo Pastor. Vamos a reiterar la información de último momento. La justicia uruguaya, la jueza María Elena Maynard, le está otorgando la prisión domiciliaria a Paola Fiesche. Paola Fiesche, la esposa de Balcedo, el sindicalista que era titular del SUEME, el Sindicato de Minoridad y Educación, que está detenido. Recuerdan ustedes las imágenes. Los detuvieron en el Chaparral, justamente, que es una mansión donde había autos de lujo, de alta gama, donde encontraron absolutamente de todo. Supuestamente debiera volver ahí, pero la justicia le está pidiendo, Luis, que lo haga, que vuelva con una tobillera electrónica, pero en Maldonado aparentemente no está este sistema, con lo cual es la información de último momento. Gustavo, buenas noches. Facundo Pastor, Luis Majul te saluda. Decime la última información que tengas, por favor. Buenas noches. Hará más o menos unas 5 o 6 horas la jueza efectivamente decretó
la prisión domiciliaria de la señora Paola Fiege, aduciendo el abogado defensor de que los chicos, sobre todo el mayor de unos 10 años, la estaba pasando muy mal y que ya estaba comprometiendo, digamos, la salud emocional. Bueno, así es que la jueza autorizó, a pesar de la, digamos, de la negativa del fiscal Morosoli, de que argumentó que podía haber un peligro de fuga. Entonces, la jueza muy rápidamente dijo que lo mejor era, ya que habían constituido domicilio en Maldonado, el departamento de Maldonado, en el Gran Chaparral, la famosa casa, otorgarle aceptar lo que había pedido el abogado defensor, un abogado vinculado a un poderosísimo estudio en el Uruguay, que después si quiere hablamos en detalle del tema, con la solución de la tobillera. Pero la tobillera electrónica no está implementada en Maldonado, es decir, ni siquiera hay en Maldonado. Entonces, a último momento la jueza dijo que entonces podrían colocar una custodia policial. Usted imagínese, Majul, una custodia policial en una chacra como esta, controlando a la señora. Un verdadero escándalo, o si usted quiere, un capítulo más de la novela Balcedo en Uruguay. Claro que sí, un verdadero escándalo. A ver, yo les puedo pedir a nuestros compañeros que busquen, cuando las tengan, imágenes de esa chacra enorme que tenía Balcedo, que parecía una cosa de narcos. Parecía una cosa de narcos. ¿Sabés que encontraron, Luis? 11 autos de alta gama. Sí. Dos camionetas RAM, entre otras cosas. Fueron autos y bienes registrables que fueron adquiridos entre el 2012 y el 2014 y obviamente ha sido un escándalo. Y todo el tema de los bienes de Balcedo es producto de toda una discusión, porque obviamente son bienes que presuponen podrían ser producto de algún ilícito, con lo cual hay toda un ida y vuelta con la justicia uruguaya en relación a esto. Gustavo Descalzi, cuando tengas más información o cuando nosotros lo consideremos necesario, si no te molesta, te volvemos a llamar, ¿sí? Cuando ustedes dispongan, un abrazo grande. Bueno, estamos hablando de lo que piensa el gobierno y ahora voy a volver a eso, porque el gobierno no se va a mover un ápice de lo que dice que es el rumbo económico. Pero cuando yo hablo de dirigentes sindicales, yo creo en los dirigentes sindicales que pelean por los derechos de los trabajadores de verdad. No los que mezclan la plata del sindicato con la propia. Como Balcedo, como el Pata Medina. En esos dirigentes sindicales no creo. Porque además son tan caraduras que ponen a los laburantes de escudo como defensa política de las denuncias que tienen ellos de corrupción. Y esto no es ni más ni menos que lo que le pasa a Hugo Moyano. Hugo Machiavelli, queremos ver esa nota completa de gente valiente que denuncia extorsión del sindicato de camioneros. En este caso, Nancy Gabriela Pastorino, la titular del Expreso Pontevedra, en exclusiva con 4 días, contó lo que mañana se transforma en una denuncia judicial, una extorsión de parte de gente del sindicato de camioneros. Pero permitime que te cuente esta línea, que es interesante, que cuando ella quiso anunciar ante la comisaría local, hoy lo charlábamos, Luis, no le tomaron la denuncia en libertad. Bueno, ahí está. En la comisaría de libertad. Déjame que diga algo. Moyano dice que lo atacan a él, pero lo que tiene el sindicato es una especie de paraguas protector en donde hay comisarías que lo protegen, sectores de la justicia que lo protegen, jueces federales que lo protegen, espero que no, empresas que lo protegen, empresarios cómplices, y se hace la víctima. El poderoso es él. El problema que tiene Moyano es que se está empezando a encontrar con gente que no le tiene miedo. Y yo, antes de presentar esta nota, quiero decirle algo contra la denuncia estrambótica que presentó. Moyano, yo lo empecé a denunciar a usted hace mucho tiempo. Sin ir más lejos, en el libro Él y Ella de 2011, cuando todavía usted decía que era kirchnerista. Esto no es de ahora, Moyano. Usted no tiene problemas con la justicia y con los delitos de ahora. Hace mucho tiempo que los tiene. ¿Qué vamos a ver? Dale, Hugo. Vamos a ver la entrevista justamente y los supuestos aprietes que se transformaron en una denuncia judicial a partir de mañana de Nancy Gabriela Pastorino. Y los detalles, además del informe. Me llamaron en el mes de diciembre, no tengo bien la fecha, me llamaron para que dé una vueltita por la calle San José
Por la central del sindicato. En la camionero. central, sí, en San José. Yo la llamaba para ver si podía venir a regularizar. No, regularizar no tengo nada, yo no debo nada, está todo pagado, a mis empleados los tengo bien. Me citaron en el tercer piso, voy acompañada por mi hermano y mi hija. ¿Por qué la citan? Querían la cajita navideña. Cada tanto te exigen un premio. Yo le digo la cajita navideña, le dije. ¿Ya le había pasado en otra oportunidad? Sí. ¿De cuánto hablamos en pesos de la cajita navideña? ¿O de la cajita Bueno, feliz o lo que fuera? Bueno, en ese momento ellos querían 1.000.000, casi 200.000 pesos. Me cita el señor Mario Villalba, que me lleva a otro piso. Ahí se encuentra el señor Jorge Exclusi y Juan Acevedo, los tres. ¿Usted entra a una oficina? Entro en una oficina con mi hija y esas tres personas. ¿Por qué fue con su hija? Para que vea cómo se maneja esta gente. Para que ¿Usted, vea. usted sospechaba de algún tipo de apriete? Sí, sí. ¿Cuánto? 1.190.000 pesos. ¿En razón de qué? En razón, no sé, de diferencias, dicen ellos. No sé por qué yo no debo nada, porque si no, si estaría mal con el sindicato no te darían cada 2 meses libre de deuda, yo tengo todo el día. No, usted tiene derecho a hacer lo que usted tenga que hacer y nosotros... Usted no tiene ningún derecho a hacer nada porque yo estoy en regla, yo no voy contra la ley. Me dice, quédese tranquila que esto todo se arregla. La van a llamar del 5.º piso mañana pasado y se puede arreglar. Pasó así, me llamaron al otro día que me tenía que presentar. Ahí fui a la reunión con mi marido y un empleado que tengo yo acá, fuimos los tres. Y seguían con la misma cifra de 1.190.000 pesos. ¿Pero no le explicaban por qué? Por diferencias. ¿Y usted fue al 5.º piso? Sí. Fui al 5.º piso, esto es una extorsión. Me atendió el señor Altamirano y me dijo que esto se podía arreglar con 500.000 pesos. Yo le dije... O sea, de 1 millón... Bajaron a 500.000 pesos. De 1 millón y pico a 500.000. De 1.190.000 pesos bajaron a 500.000 pesos. A medio millón de pesos. A medio millón de pesos. O sea, yo, llorando, le digo al señor Altamirano, no tengo cómo pagártelo, por favor, dame tiempo. Lo único que no quiero es que ustedes me cierren la fuente de trabajo porque ahí sí voy a todos los canales de televisión. Me dio un papelito cuadraditos de colores que se usan para anotar. Me puso a partir del 10 del mes 2, 100.000 pesos, tráeme 5 cheques, tráemelos mañana. ¿Alguna vez vio a Moyano ahí? Cuando voy a llevar los cheques, un día viernes, sí. El señor Altamirano estaba comiendo, yo llegué a las 2 de la tarde, estaba comiendo, tuve que esperar hasta las 15 horas, me voy afuera, me siento y en una parecita que había, y el señor Moyano salía del estacionamiento con 2 autos iguales negros. Después me llama otra persona, me dice, quiero hablar con algún representante de la firma, de parte del sindicato. Y le digo, no están en este momento. Digo, ¿por qué motivo es? No, pues si no se comunicó, no vienen hoy a San José, vamos con las gomas y le prendemos fuego a las gomas. ¿Quién es él? Él se llama David Tamola. Que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los dadores de carga y cortarle el laburo. Bueno, está bien, iremos a la justicia, iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a la lista Carrera, iremos a todos lados, porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo y si no cierro y ustedes denle trabajo a la gente, pues si yo no debo nada. No tengo nada que perder. Yo voy a luchar por mi familia y por mi trabajo. ¿Fue a la justicia? No, ahora vamos a hacer la denuncia. ¿Qué van a denunciar? Extorsión. Y los documentos que demuestran que el sindicato intentaba extorsionar a esta empresa de transportes, Hugo, ¿cuáles son? Mira, Luis, ahí vamos a ir viendo documento por documento que presenta la titular del Expreso Pontevedra. El primero, si querés, es lo que ella paga por mes al sindicato. 40 y tantos de miles de pesos primero al sindicato de choferes de camioneros, 43.000 pesos. Y después a la Federación Nacional de Trabajadores de Camioneros vas a ver que paga otros 10.000. Ella dice que está al día y que además le dan, después del segundo documento que vamos a ver, lo de la Federación de
de camioneros, son más o menos 50.000 pesos entre los dos impuestos. Vamos a ver un libre deuda, un extraño pero efectivo libre deuda que le da Camioneros a esta señora, como a la mayoría de los transportistas, diciendo que están al día. Lo da bimestralmente. Este es el de febrero, en donde se reconoce que no tiene ninguna deuda. Fíjate quién lo firman. Hugo Moyano como secretario general y Raúl Altamirano. Ahí figura con el título de secretario de Fiscalización, Verificación y Cobro de Aporte y Contribuciones. En una palabra, el tesorero del sindicato de Moyano. Pero vamos a ver lo que ella arregló a partir de este apriete, de esta extorsión que mañana se presenta en la justicia. De 1.200.000 pesos, arregló que iba a pagar 500.000. ¿Qué hizo la señora? Libró los 4 cheques. ¿Cómo le pidieron los 4 cheques? Perdón. Eso que estamos viendo son los 4 cheques, ¿no? Los 4 cheques por un supuesto pago que ella denominó, que le dijeron ahí, la cajita feliz o la cajita navideña, porque fue a fin del año pasado. Y esto lo que demuestra con estos cheques que ella finalmente iba a pagar al principio. Estaba asustada, desesperada. Y ella dice, capaz que es algo de 4 o 5 personas. No, el primer cheque, como vemos acá, lo endosa y lo cobra el sindicato de choferes de camioneros. A ver, acá nos tenemos que parar un segundo. ¿Eso qué es lo que estamos viendo? El cheque, el endoso, el primer pago, el que ella pudo hacer de febrero de este año, después nos reunió más plata, y ahí aparece, fíjate, la cuenta y la firma de quien endosan el cheque y quienes cobran el cheque, que es el sindicato. O sea, no era algo de 4 personas que la fueron a apretar, según cuenta ella, o que tienen un negocio paralelo al sindicato. En este caso queda bien acreditado que quien cobra el primero de los pagos de esta supuesta cajita navideña o cajita feliz es el propio sindicato de camioneros. Si querés, te voy a contar un detalle que no es menor, porque el derrotero de la titular de este transporte, de Nancy Gabriela Pastorino, empezó a principios de marzo. Ella, digamos, cansada de los aprietes, en este caso pudo cubrir el primer cheque, pero ya no quiso pagar el segundo, se presenta en la comisaría cuarta de Merlo, esto es en la localidad exactamente de Libertad. Y allí, ¿qué pasa? Ella dice lo que le está pasando, como se muestra en el documento, denuncia a Mario Villalba, uno de los hombres que la extorsionaron según su denuncia, y le dice que le inventaron una deuda de 1.200.000 pesos. ¿Qué pasa? Cuando tiene que firmar el comisario la denuncia, dice, no, señora, mejor no, vaya a el centro y haga la denuncia en otro lugar. ¿Tiene algún tipo de cobertura esta gente, el sindicato de camioneros? Bueno, eso es una incertidumbre. La tiene, te lo digo yo, la tiene, pero claro que la tiene. ¿Cómo las denuncias no llegan a nada? ¿Cómo van a denunciar una extorsión? El comisario dice, no, mire, vaya a otro lado. Vamos a seguir con esto. Dale, Hugo, termina porque... El último documento, lo que mañana va a ser presentado ante la justicia. Fíjate vos que el apoderado de la empresa, el abogado Feldman, el apoderado de Transportes Pontevedra, presenta no solo una denuncia por extorsión, sino por asociación ilícita. Él considera que además hay una asociación que está extorsionando, en este caso a ellos como empresa de transporte, para el pago de este dinero para una cajita. Después, si tenemos tiempo, porque estamos en vivo de diputados, en cualquier momento hablamos con Cristian Balbo, porque en minutos se va a conocer el resultado de la votación por el tema tarifas tan importante, ¿eh? En un ratito, quedan 4 oradores solamente, ¿eh? En un ratito vamos también a hablar desde Washington en vivo con Adrián Sack, o Sergio Bernstein también está. Bueno, Adrián Sack desde Washington. Estoy con Daniel Marx y con Pablo Wende. Decime, ¿en qué consistió la reunión hoy con los técnicos del Fondo Monetario Internacional? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Luis, un placer. ¿En qué consistió? Mirá, el testimonio de primera mano lo dimos en el programa de Eduardo Feynman. Vimos unas caras largas tremendas en el equipo que acompañaba al ministro Duhovne. Realmente no había muchas ganas de hablar. Y lo que sabemos hasta ahora, lo único que se ha precisado de manera oficial, fuera de toda especulación, es que este préstamo va a tener muchos condicionamientos, ¿no? O sea que va a ser un préstamo stand-by.
De lo que se habló es de que definitivamente va a ser en esa categoría. A partir de ahí se comenzará a construir todo este acuerdo en 6 semanas. En 6 semanas o menos, o más o menos, debería estar completado. Pero sería en realidad menos de 6 semanas, aunque habrá muchos más viajes a Washington para poder arreglar lo que sea más conveniente para ambas partes, bien, ¿no? muy bien, Pero Adrián, bueno, ya quédate ahí, sabemos que de buenas a primeras será un tratado duro. Claro, quédate ahí, no Sí. te me muevas. Daniel Marx, ¿tenemos que ser optimistas o pesimistas? Bueno, siempre nos conviene ser optimistas, aunque algunos también dicen tenemos que ser realistas, las cosas nunca son tan fáciles como A ver, veces cuando se arranca la negociación con los anuncios del presidente, ¿los mercados se calman? ¿De hecho se están calmando o no? Se calmaron inicialmente, sorprendió el anuncio, pero ¿A usted lo sorprendió? Sí, yo pensaba que esto era una posibilidad que considerarían más adelante, no en el momento ¿Por que qué? se anunció. No, porque pensaba también que iban a probar otras cosas. ¿Por ejemplo? Sin recurrir al fondo. Por ejemplo, recurrir a una flotación más limpia del tipo de cambio. Con eso tratar de disminuir la demanda de divisas que existía y simultáneamente tener una regla monetaria bastante estricta que haga que en definitiva el traslado a precios sea menor y que se calme después este episodio cambiario. O sea que no esperaba lo del fondo. Pero ahora que está, Sí. ¿es bueno o es malo? Usted vivió esta experiencia, estuvo dentro de diferentes gobiernos y tuvo que negociar. Siempre son complejas las negociaciones con el fondo. Yo creo que se habla muchas veces el fondo ha cambiado. Yo creo que cambió algo en la secuencia, en la cantidad de dinero que otorga, pero el ADN sigue siendo el mismo. ¿Qué Y el significa ADN eso? Eso Que te significa pone condiciones. que va a poner condiciones, que estas condiciones tienen que ver con aspectos fiscales, va a discutir, por ejemplo, lo que se consideran gastos e ingresos y va a tratar que se alineen las cuentas más rápido y de manera un poco distinta a lo que por ahí el gobierno tenía planeado. Después tiene un aspecto, digamos, cambiario de cuál va a ser la regla de funcionamiento de este mercado, un aspecto monetario, es decir, cuál va a ser el objetivo del Banco Central, si tiene que ser objetivo de inflación o si tiene que ser una meta de cantidad de dinero y cómo estas cuestiones son compatibles entre sí. Y lo último es el financiamiento y la evolución de la deuda. ¿Qué significa eso? Eso significa que ellos van a proveer fondos y van a decir, bueno, hasta dónde hacen su asistencia y qué esperarían de otras fuentes, de que van mercados, bancos, multilaterales diversos, etc. Pablo Wende, ¿qué hay que esperar en las próximas horas con los mercados? Bueno, supuestamente esto debería ayudar a calmar un poco, algo se vio hoy, pero básicamente lo que están esperando los inversores son definiciones. La primera definición es cuánta plata nos van a prestar, es decir, cuánta plata nos va a dar el fondo. Si nos da 30.000 millones como se dejó trascender en una primera instancia, creo que es algo que tranquiliza mucho. 30.000. Claro, 30.000. Si son más de 30.000, espectacular. Hoy en el gobierno te decían no descartes que sean más de 30.000. Pese a que la Argentina está ahí, ¿no? Medio que la cuota no le da para llegar a más de 30.000. Si son menos de esa cifra, digamos 20.000, me parece que no ayuda a tranquilizar. Y después hay que ver de qué manera se desembolsa, porque esto no puede ser solo una promesa de plata, sino que hay que desembolsarla. Es decir, los mercados quieren ver que la plata llegue al Banco Central y aumente las reservas. Y después, ¿qué condicionalidades tiene? Lo que decía recién Daniel Marx. Va a haber condicionalidades, es un tipo de crédito por el cual el fondo va a pedir, va a exigirle a la Argentina. ¿Qué le va a exigir? Bueno, ya tenemos algunas pistas sin saber lo que se habló hoy. ¿Por qué? Porque los técnicos del fondo estuvieron en Argentina después de las elecciones de octubre y emitieron un documento el 30 de diciembre de 2017. Te imaginás que por la fecha nadie le dio la menor bolilla, la menor importancia, pero ahí está qué es lo que quiere el fondo respecto a la Argentina. ¿Y qué dice ese documento que es clave? Bueno, lo que reclama el fondo es un cambio en el mix de políticas. Lo dice con estas palabras. ¿Qué significa? Dice, tiene que haber menos gradualismo, el gobierno tiene que ser mucho más estricto en la cuestión fiscal y tiene que ser más flexible en la política monetaria.
tiene que bajar las tasas de interés. Exactamente al revés de lo que se venía haciendo hasta ahora. Bueno, y otra cosa para analizar es cómo impacta políticamente esto en los dirigentes, en la intención de voto, en la mirada de la clase dirigente. Está todo muy raro. Sergio Berestein, desde Washington, yo espero que nos esté escuchando y que nos esté escuchando bien. Siempre es una mirada muy interesante. Sergio, buenas noches. Gracias por atendernos. No sé qué hora es allá, pero te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando ahora mismo, con los mercados cerrados ahora, ¿no? Buenas noches, Luis. Es una hora antes aquí en Estados Unidos. Mira, acá tenés una visión, te diría, expectante. Está mirando mucho el mercado, cómo evoluciona esta negociación, cómo se reacomoda también el sistema político en la Argentina. Fue una buena noticia hoy la aprobación de la ley de financiamiento productivo, la nueva ley de mercado de capitales, pero también hay cautela para ver cómo termina posicionándose o reacomodándose el sistema político, cuál es el costo que tiene esta crisis para el presidente, su imagen, la confianza en el gobierno, qué puede pasar en términos de la oposición. Hasta ahora, Luis, nadie ha podido capitalizar los errores forzados y no forzados del gobierno hasta esta crisis. Pregunta muy grande y que no sabemos contestar. ¿Cambia esto la dinámica de la política o sigue el gobierno contando con una posición dividida y sin liderazgos que generen por lo menos preocupación o desafío real de cara a un proceso electoral que luce de lo que teníamos hasta antes de la crisis? Ahora, finalmente te diría que hay dos preguntas más, también políticas. Una es cuánto apoyo internacional puede recolectar la Argentina de países con los cuales veníamos mejorando el vínculo multilateral, pero claro, nunca tuvimos que necesitar una ayuda explícita. Ahora se van a ver los pingos en la cancha. Hay que ver si Argentina puede efectivamente poner en valor todo este esfuerzo diplomático de los últimos 2 años. Sergio, el Fondo Monetario es una mala palabra en Argentina, es como la bestia negra. ¿Impacta eso en el voto o a la gente lo que le importa es cómo llega a fin de mes, al final del camino? Mira, Luis, publicamos una encuesta con D'Alessio precisamente sobre este tema. El viernes pasado intuimos que Argentina podría ir al fondo y por eso le preguntamos en una encuesta rápida que hicimos el fin de semana, de más de 1000 casos, la respuesta fue muy contundente, porque incluso en el votante de Cambiemos hay una visión negativa del Fondo Monetario. Más del 70% cree que no es apropiado ir al fondo. Pero convengamos que hay que hacer docencia, hay que explicar a la gente por qué en esta instancia, en este contexto, el fondo es lo menos malo que nos puede pasar. Es el prestamista más barato que tenemos y obviamente hay que negociar las condiciones, pero en principio, claro, por lo menos tenemos esta fuente de financiamiento en un contexto tan complicado. Ahora, Sergio, tenés razón, esto puede generar un costo político, es demasiado prematuro para entender qué va a ocurrir, porque la verdad, todas las hipótesis respecto de cómo iba a ser este año en lo económico y en lo político han quedado desdibujadas. La ley de presupuesto aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado ya es irrelevante. Las metas de inflación, de crecimiento, de tipo de cambio han quedado completamente ya desbordadas por la realidad. Con lo cual, la verdad que el argentino promedio está con una enorme incógnita, con mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar. En función de cómo se reacomoden las cosas, veremos qué impacto político puede llegar a tener. Gracias, Sergio. Te mando un abrazo grande y gracias por atendernos. Adrián, buenas noches. Por favor, Adrián Sack, cerrame esta comunicación y decime si ya se sabe qué es lo que va a hacer mañana la delegación argentina. Sí, lo que sabemos es que mañana va a empezar muy temprano. El ministro Duhovne se va a reunir con un hombre fuerte de Trump, que es David Malpass, que es el subsecretario de Desarrollo del Tesoro de los Estados Unidos, que va a tener mucho que ver en esta negociación con el FMI, porque recordemos que el principal prestamista del FMI es los Estados Unidos, el principal aportante del Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Y después, por el mediodía o más cerca de la tarde, la va a ver a Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. O sea, va a ser un día muy cargado para la delegación argentina. Muchísimas gracias por tu cobertura, Gracias a ustedes y aquí seguiremos. Enseguidita ponemos una entrevista que le acabamos de hacer a Martín Redrado, pero antes, Lucía Salinas, atención, en horas se decretaría la quiebra de Oil Combustible, la principal empresa de Cristóbal López, ¿no es así?
Sí, Luis, es así. El juez Javier Consentino, que lleva adelante el concurso preventivo de la principal empresa de Cristóbal López, estuvo esta mañana en la refinería de la petrolera con un grupo de representantes de los trabajadores, que les comunicó allí que el viernes decretaría la quiebra de la empresa y lo que buscaría hacer es decretar una quiebra con continuidad, es decir, que haya otra empresa que termine de comprar Oil Combustibles ya quebrada. Te vamos a contar algunos datos sobre esta empresa y es que a la fecha tiene una deuda con la FIP de 17.000 millones de pesos por no pagar el impuesto a los combustibles durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Tiene 400 trabajadores de manera directa. El principal activo es el puerto y es lo que puede llegar a determinar qué valor le va a otorgar el juez Consentino a la empresa ya con una quiebra dictaminada. Y a partir de esa decisión, el juez tendrá 20 días para analizar ofertas, es decir, quiénes se interesarían en empezar a comprar lo que queda de esta empresa que fue la que usó Cristóbal López para defraudar al Estado en cifras multimillonarias. Muchísimas gracias, Lucía Salinas. Una información de último momento muy importante. Decretarían la quiebra de Oil en las últimas horas. Y hablamos con Martín Redado. ¿Cuál es su mirada sobre lo que está pasando ahora mismo? Con el dólar, con los mercados, con la economía de tu bolsillo. Ya. ¿Terminó la corrida, Martín, o hay que seguir atento a lo que pasa en los mercados? Estamos en un momento de tensa calma. Hay presión todavía sobre el dólar, sobre todo esperando cuál va a ser el resultado de la negociación con el Fondo Monetario. Por lo tanto, mi visión es que vamos a seguir en este clima, no de corrida, pero sí de tensión hasta que tengamos detalles de ese acuerdo. ¿Podés explicar un poco cómo es este acuerdo que fue a firmar el gobierno con el FMI para que lo podamos comprender todos y cuáles son los condicionamientos que el FMI pondría? En realidad sabemos poco. Me hubiera gustado que cuando se anunció ayer ya se hubieran dado más precisiones y en realidad recién ayer hubo un llamado telefónico para comenzar. Los programas que hoy están vigentes del Fondo Monetario, de los llamados stand-by, son programas que tienen condicionalidades, que están hoy vigentes sobre todo en el África subsahariana y que fundamentalmente tienen tres tipos de condiciones. Tienen condiciones de naturaleza fiscal, es decir, de ajuste del gasto público, tienen condiciones de naturaleza monetaria, es decir, de medir la cantidad de dinero y ponerle límites al crecimiento de la cantidad de dinero, y algunos tienen algunos condicionamientos también o metas en materia de sector externo, es decir, de la generación de exportaciones o de mayores dólares contantes y sonantes. Y lo que necesita la Argentina, ustedes saben que yo no creo que es innecesario este paso que se ha dado con el fondo, es un programa económico en donde las variables que maneja el gobierno vayan todas en una misma dirección. Hasta ahora tenés el gasto público va por un lado, la emisión monetaria va por el otro, las políticas... Enseguidita vamos a ir al Congreso porque viene el último orador, que es Mario Negri, y se vota. Vamos y volvemos, dale. Vamos a diputados. Empieza a hablar Negri, ya terminó de hablar Agustín Rossi, ¿me avisan? Está Rossi. A ver, ¿cuál es el impacto que puede tener la media sanción de retrotraer las tarifas, Marx, en la economía? Bueno, digamos, por lo pronto significará un aumento del gasto, porque se supone que quien va a pagar la diferencia es un subsidio del gobierno. Pero el presidente la va a vetar. Por eso, en la práctica se espera que esto no ocurra porque va a haber veto. En definitiva, queda una posición política diferenciada, pero yo también creo que mucha gente de la oposición está como conforme por abajo que el gobierno pague el costo de correcciones que se tienen que hacer de todas maneras. ¿Qué decís, Pablo Güende, sobre esto? ¿Cuál es el impacto político y económico que va a tener lo que se va a votar dentro de minutos, por no decir segundos, en diputados? Mira, impacto económico, como decía Daniel Marx, no va a tener porque si va a ser vetado, efectivamente no se va a aplicar esta reducción de tarifas, lo que implicaría un aumento de subsidios, pero para los inversores no es buena señal, porque marca cierta debilidad del gobierno que estaba bastante bien desde el punto de vista legislativo, obteniendo la aprobación de leyes como consiguió prácticamente durante todo el año pasado, y ahora, bueno, la oposición consiguió abroquelarse
y aprobar un proyecto que va en contra de los intereses del gobierno. Eso es una señal para los inversores. Negativa, ¿no? Por supuesto. ¿Dificultaría las negociaciones que en este momento se está haciendo con el fondo o no, Marx? No, yo creo que en la negociación con el fondo no. Lo que ocurre es que estamos añadiendo cuestiones que dan más incertidumbre para las decisiones económicas. Y eso afecta ir adelante con inversiones, afecta el clima para el consumo y, en definitiva, debilita la economía y hace más difícil cumplir con alguna de las metas que se van a negociar. Luis, uno de los temas fuertes de los últimos minutos, justamente en esto de que le preguntabas a Sergio Berestein, ¿no? Si la cuestión internacional, digamos, si toda la política que se llevó adelante estos 2 años iba a dar resultado. Uno lo espera en el Fondo Monetario, pero hace instantes se anunció que el BIS, que es el Banco Internacional de Pagos, donde el gobierno forma parte, habilitó una línea de $2.000 millones e incrementó las reservas hoy del Banco Central. Esto es un dato relevante. O sea, lo que ¿Para hace Argentina? Para Argentina ya está aprobado y ya están los dólares en el explícame Banco para que Central. lo entienda cualquier persona. Sí, bueno, hay un organismo internacional que es el Banco Internacional de Pagos, que lo que hizo es aprobar una línea de crédito de $2.000 millones para la Argentina. La plata ya entró y fortaleció las reservas del Banco Central. ¿No? Bueno. Que esto debería ayudar a tranquilizar un poco los ánimos. Una buena noticia. ¿Y la bolsa cerró alta? La bolsa subió bastante, pero bueno, ten en cuenta que las acciones en lo que va de mayo venían cayendo prácticamente un 25%. O sea, es una recuperación. Sí, un rebote, pero todavía está muy abajo. O sea, hay mucho camino todavía para recuperar después de la caída tremenda desde fines de abril. ¿La bolsa? Bien. No, en el día de hoy sí, pero como decía Pablo, además si uno mira desde principios de año, la caída ha sido muy importante y Argentina es prácticamente el único país importante de América Latina que ha tenido esta baja. Claro que sí. El resto de las bolsas del mundo tuvieron sus altibajos, pero en definitiva no hubo tanto cambio. Pero no tanto, claro que sí. Cristian Balbo, en vivo desde el recinto, ¿cómo está eso? ¿Se vota o no se vota? Tiempo. Berizzo. Roma, está bien. Cerramos. 133 votos fueron afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones. Resulta afirmativo. En consideración en particular, artículo primero, diputado Silioto. Gracias, presidente. Voy a proponer que, en virtud del consenso que tenemos quienes hemos aprobado este dictamen, me permita leer los 18 artículos y hagamos una sola votación en particular. Bien. Si la Cámara lo asiente, lo vamos a hacer de esa manera. Perfecto. Diputado, continúe. Presidente, ¿se lo acercamos a Secretaría para que lo lean desde Secretaría? Como quiera usted. O el texto final. Tráigamelo que lo leo. Bueno, se aprobó el proyecto contra el tarifazo que está vigente todavía y que propone el gobierno, Se aprobó por una amplia mayoría. Cristian Balbo, cerrame esta información, por favor.
Bueno, 133 votos a favor, Luis, 94 en contra y 3 abstenciones. Se acaba de votar en general después de una sesión maratónica que comenzó a las 11 de la mañana. Hubo muchos cruces entre el oficialismo y la oposición. Ahora se va a votar en particular, atención, porque puede haber diferencias, Luis, en lo que tiene que ver con la votación en particular entre el Frente para la Victoria, el Peronismo Federal y el Frente Renovador. Esto es lo que va a hacer ahora en particular. En general, entonces, aprobado, 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones. Se retrotrae al menos media sanción, porque ahora tiene que tratarlo el Senado, la Cámara Alta. Se presume que va a ser antes de fin de mayo, el 23-24 de mayo. Pero en primera instancia, la Cámara de Diputados lo que acaba de aprobar es retrotraer el valor de las tarifas a noviembre del año 2017 y congelarlas en el 2018. Tengamos en cuenta, Luis, todos lo sabemos, que ya el presidente de la Nación, Mauricio Macri, adelantó que va a vetar esta ley, que se va a hacer cargo del costo político. Sí, además, Cristian y compañeros, tampoco está claro lo que va a pasar en el Senado. Se supone que también la oposición tiene mayoría en el Senado, pero como hay algunas diferencias conceptuales entre el proyecto que va a salir ahora y lo que dice el Frente para la Victoria, de hecho Martín Lustó quiso dejar bien aclarado que su bloque se abstenía también. No está claro cuál va a ser el derrotero de la ley finalmente. Y obviamente, si se aprueba finalmente en el Senado, el presidente ya adelantó que le iba a vetar y ya adelantó que no le importaba el costo político. Es más, gente cercana al presidente como Jaime Durán Barba dice que el veto a esta ley, más que costo político, le iban a generar una especie de concepto de autoridad presidencial. Pero escuchemos un poco más qué es lo que está pasando en el Congreso. ¿Cerramos ya? Sí. Perfecto. Bueno, media sanción del presupuesto contra las tarifas que propuso el gobierno. Gracias, Cristian Balbo. Perfecto, hasta luego, Luis. Bueno, gracias, compañero, por haberse quedado. No, acá estamos. Muchísimas gracias. Una noche larga, pero linda. Sí. Muchos temas, ¿no? Felicitamos a los primos hermanos de Boca, de paso. No sabemos si el chiste que hizo Agustín Rossi era pertinente o no. Era Rodrigo Palacio. Hubo un tiempo para la broma o para el sarcasmo. Si alguna duda sobre Siri Higuaín o Palacio, lo chequeamos. Y efectivamente era Palacios el que le intenta dar un sombrerito en la final. ¿Sí? Bueno, la final efectivamente. Bueno, felicitaciones, que se quedaron muy calladitos y serios escuchando el discurso de Negri y el cierre de la sesión. Atentos, Luis, chequeando información. Claro. Hasta mañana.